recibimos al reverendo William Gómez, el predicador de esta campaña de estos 2 días. Exactamente de eso vamos a hablar esta mañana. Yo creo que Dios es un Dios sabio. Por eso aprovechemos bien el tiempo, que el tiempo avanza. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Doy gracias a Dios primeramente, al reverendo Ángel Feliciano, su esposa, a la congregación, a cada uno de los líderes, de las personas que se encuentran en medio nuestro. Las gracias porque a ustedes les toca soportarme a mí esta tarde. Y es un privilegio poder estar aquí. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 8. Si puede abrir la Biblia, ábrala. Si no tiene Biblia, escuche. La Escritura dice de la siguiente manera. Leo la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Note bien esto: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si quiere, siéntese. Yo quiero aprovechar bien este tiempo. Yo quiero aprovecharlo al máximo, porque hay mucho que desglosar aquí hoy, hay mucho que ver hoy. Ayer hablaba de aprender a escuchar a Dios, que siempre que Dios da una palabra, o cuando uno le pide algo a Dios, Dios siempre tiene una respuesta. Dios siempre le dice a uno sí o no. Dios no es complaciente, no es como tú quieres que se hagan las cosas. Hello. El problema es que a veces nosotros oramos a Dios diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer. Hello. A veces nosotros le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer. Es como cuando uno va al doctor. Cuando usted va al doctor, que de repente tiene alguna enfermedad y necesita ser operado, usted va al doctor y le dice: doctor, yo voy a entrar en quirófano hoy, pero usted va a rajar aquí, va a cortar aquí y va a hacer esto. Va a sacar solamente eso y después vuelve a meter y cose en el mismo lugar, ¿oye? ¿Verdad que usted le dice al doctor lo que tiene que hacer? La mayoría de nosotros, cuando venimos a orar, lo primero que hacemos es decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Es algo tremendo. Es algo bien tremendo. Le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer. ¿A cuánto nos ha pasado que venimos y en vez de darle gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su bondad, por haber conocido el Evangelio, nosotros le decimos: Señor, haz esto, lo otro? ¿Cuántos de nosotros hemos cometido esos errores? Yo lo he cometido. Pero con el tiempo como que uno aprende, ¿verdad, reverendo? Con el tiempo uno aprende. Y uno dice: wow, qué equivocado yo estaba. Note bien esto. Al hablar de acercarnos a Dios es porque de alguna manera nos vamos alejando poco a poco. Y al alejarnos, ¿qué hacemos? Corremos peligro. Repito, al hablar de acercarnos a Dios es porque de alguna manera nos vamos alejando poco a poco. Y al alejarnos, ¿qué hacemos? Corremos peligro. Note bien esto. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos bien difíciles. Repito, estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos bien difíciles. Ahora, yo calculo esto como cuando nosotros nos enamoramos por primera vez. Hay alguien que en el momento en que fue a conquistar a la novia o a la esposa, no le importaba qué barrera tenía que correr, no le importaba por encima de quién tenía que ir,
No le importaba la distancia, el lugar, el sitio. Cuando uno iba a conquistar a la esposa, yo conocí gente que decía, yo vivía en otro pueblo, corría 1 hora y me venía y cruzaba un río y llegaba a la casa del suegro y le pedía permiso. Hablaba primero con él y después era que yo hablaba con la novia. Yo conocí gente así. Por lo menos en mi época éramos un poquito más liberales. Ay, la es tu papá, Dios le bendiga, ¿cómo está? Nosotros estábamos pendientes de otra cosa. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos enamoramos, nosotros no vemos barreras. Nosotros lo que vemos es el objetivo final. Nosotros lo que queremos es conquistarla, enamorarla. A eso nosotros lo llamamos el primer amor, dentro del Evangelio. Cuando estamos dentro del Evangelio, la mayoría de nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, no nos importaba la hora, el lugar, el sitio, si era peligroso o no era peligroso. Por lo menos yo hablo de Latinoamérica, en el lugar donde yo crecí. A mí no me importaba si era peligroso o no era peligroso. Yo me iba a la iglesia, a la vigilia, al ayuno, a la escuela dominical. Me convertí en el superintendente de la escuela dominical. Yo era el que enseñaba. Después empecé a dar escatología. ¿Por qué? Porque yo estaba enamorado de Cristo. A mí no me importaba si el sitio era peligroso o no. Yo tenía que ir a la iglesia. Iba todos los días a la iglesia. Cuando yo me convertí, hace algunos añitos atrás, yo me iba de lunes a domingo a la iglesia. A mí no me importaba si hacía frío, si hacía calor, si el lugar era peligroso o no. Yo había aprendido que Cristo estaba conmigo. Es más, pasé por barreras impresionantes. Yo agarraba en la iglesia, en la comunidad donde yo vivía, era una comunidad bien peligrosa, tan peligrosa, que una vez yo me fui a hacer una vigilia solo en la iglesia. Le dije, pastor, présteme la llave que yo me voy para la iglesia a vigilar. Y me metí a hacer una vigilia en la iglesia. Y cuando estaba dentro de la iglesia, había 2 bandas. Y esas 2 bandas se estaban cayendo a plomo, a tiro, con pistolas automáticas. Y yo salí de la puerta para afuera y empecé a reprender el diablo. Y los hermanos, digo yo, aquellos malandros en aquel momento dijeron, hermano, usted está loco. Y se paró la balacera. Yo hoy en día, comentando estas cosas, yo digo, oye, realmente yo estaba loco. Pero era que yo había aprendido, note bien esto, yo había aprendido que yo era un pacificador. Y estaba en mis huesos, estaba en mi alma, había una pasión en mi corazón. Había una pasión en mi vida, de tal manera que cuando yo iba a la iglesia, note bien esto, yo iba a la iglesia, y la iglesia era esta mitad. Y yo agarraba y le decía a los hermanos, denme una harina, denme un arroz, denme un aceite, denme una mantequilla. Y los hermanos me daban, y yo preparaba bolsas de comida. Y en la misma comunidad yo me iba a evangelizar y le daba la comida a la gente más pobre, con más necesidad. De tal manera que un día yo le decía a la gente, vamos a evangelizar. Y los hermanos no querían evangelizar. Y yo no entendía por qué. Pero yo me iba a evangelizar, yo evangelizaba todo el barrio. Yo hacía misiones locales, como habla el pastor. Eso estaba en mi ADN. Pero después me di cuenta que los hermanos no iban por mal testimonio que tenían. Usted no ha escuchado cosas como, yo pasé cristiano como este. Pero yo crecí en ese evangelio, donde ese primer amor estaba en mi ADN. No sé cuántos vivieron esa etapa, que no le importaba la etapa, el momento, el lugar. Él tenía que llegar, él tenía que ir a la iglesia. Pero con el tiempo llegó algo que nosotros llamamos rutina. Que a todos nos pasa. No sé si al pastor le ha pasado, a mí me ha pasado. Yo me he levantado en muchas oportunidades sin ganas de ir a la iglesia. Pero pues cuando me doy cuenta que yo soy el pastor, no me queda de otra. Sí, porque llega algo que nosotros llamamos rutina. A veces nosotros por religión decimos, Señor, reprenda al diablo, pero también te ha llegado. Te ha llegado esa etapa donde dices, oye, yo no tengo ganas de ir hoy.
Hello. Me siento mal. Es más, a mí hermanos que me dicen, pastor, no voy a la iglesia. Y yo digo, ¿por qué estoy enfermo? Y yo, ese es el momento que tú tienes que ir a la iglesia. Porque tú no sabes si esa mañana o esa tarde Dios va a hacer un milagro en tu vida. Pero cuando ya llega eso que nosotros llamamos rutina, hermano, nos sentimos mal, decepcionados, solos. Miren, muchos buscan excusas. Yo aprendí a manejar el lenguaje del reino, porque aprendí a conquistar. Yo aprendí a conquistar. Para mí, en lo personal, para mí no hay nada imposible. Nada. Cuando alguien me dice, hermano, no se puede, la cosa está difícil, usted sabe, yo digo, este no entiende nada. Porque el lenguaje de la fe es el lenguaje que me dice a mí, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás no logro encontrarlo, pero lo intento. ¿Qué lo intento? Mire, y cada cosa, yo no sé si es que yo vivo en otra dimensión, en otra etapa de mi vida, pero cada cosa que me propongo en la vida la logro, la alcanzo. Porque yo no vivo a la expectativa de que alguien haga algo por mí. Yo vivo a la expectativa de que Dios está conmigo y que todo lo que yo haga va a prosperar, va a avanzar, va a crecer. No importa si no lo logro, mi lenguaje es el lenguaje del reino de Dios. De tal manera que cuando llega eso que nosotros llamamos rutina, es una etapa difícil. Dije que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos bien difíciles. De tal manera que hoy en día mucha gente se decepciona, pasa por momentos difíciles. Es más, le voy a comentar algo. Una vez llegó un hermano en Venezuela, un hombre que tiene mucho dinero, y siempre la gente llegaba a pedirle dinero y el hombre estaba decepcionado. Y llegó y me dijo, William, estoy cansado. Siempre la gente llega a pedirme dinero. Le digo, no te canses. Y él me dice, no te canses. Y yo le dije, no te canses de hacer el bien. Quizás la gente te decepciona, pero tú estás haciendo la obra de Dios. Dice, cuando tú haces el bien, tú lo haces el bien, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios te ha dado. Si no te cansas de hacer el bien, porque tú no puedes hacer las cosas para que le agrade a las personas. Tú lo que estás haciendo es porque tú quieres agradar a quién. Y me dijo, tienes razón. Y el tipo vive una vida feliz, de bendición, porque no pone la mirada en quién, en los hombres. Como muchos de nosotros a veces ponemos la mirada en quién. Y nos decepcionamos. Por eso a veces no traemos gente a la iglesia. Por eso a veces no predicamos. Por eso a veces no hacemos la función que debemos hacer. Por eso a veces llegamos a la iglesia a clamar por nuestros hijos y Dios no obra. ¿Por qué? Porque ponemos la mirada en quién, en los hombres. Repito, de tal manera que digo que estamos viviendo tiempos difíciles. Y es en los tiempos difíciles donde Dios suele glorificarse con mayor esplendor. De tal manera que en estos tiempos difíciles la mayoría de la gente se está acordando de Dios. Es más, le voy a decir algo. Hoy en día es cuando la gente se está acordando de Mateo capítulo 24. Si no me cree, vea las redes sociales. En serio. La mayoría de la gente, es más, yo estaba viendo estos días, hace un mes atrás, Univisión, y me doy cuenta que estaban recogiendo dinero para Puerto Rico, para México, estaban recogiendo comida. Y de repente me encuentro con una función donde estaba Ricardo Montaner, un venezolano, con su hija Eva Luna, cantando una canción muy conocida por todos nosotros, cristiana. Cuando el hombre está cantando la canción, el mismo don Francisco dijo, hay que buscar a Dios. Para mí, un canal anticristiano. Pero en medio de los sucesos y las circunstancias que estamos viviendo, la gente está diciendo, hay que buscar a Dios. Pareciera que tenemos que pasar por momentos difíciles para reflexionar. De tal manera que si uno se va un momentico a Mateo capítulo 24, vea lo que dice. Aleluya, qué lindo Dios santo. Dice, y estando él, en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida
y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, ¿sabe por qué nos engañan? Porque se ha perdido el discernimiento del espíritu. Le voy a decir algo, yo puedo identificar cuando una persona es hipócrita. Gloria a Cristo. Y se lo voy a decir con el corazón, yo puedo identificar cuando una persona aparenta falsa espiritualidad. Una, porque tengo que aprender a vivir conectado al Espíritu. Y aprender a vivir conectado al Espíritu es aprender a vivir conforme a la palabra. Por eso es que la Escritura dice, mi palabra es espíritu y es verdad. De tal manera que la Escritura dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos. Por eso usted está viendo que mucha gente estaba dentro del Evangelio y dice, no, voy para allá, creciendo en gracia. José Luis Jesús mirando. Porque hay gente que anda buscando algo más. Dice la Escritura, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto ¿qué? Acontezca. Dice, pero aún ¿qué? Pero aún ¿qué? No es el fin. Dice la Escritura, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares del mundo. Y dice la Escritura, y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Dije al principio, valga la redundancia, ¿estamos viviendo tiempos? ¿Estamos viviendo tiempos? Note bien esto. Dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Mira lo que está aconteciendo en el mundo. Corea del Norte hace pocos días, con los Estados Unidos, estaban entrando en cierta guerra. De tal manera que la gente estaba preocupada. Aquí en los Estados Unidos, yo no estaba en Venezuela, yo estaba aquí. Mira lo que se ha desencadenado en el mundo entero. Circunstancias difíciles, momentos difíciles. La gente hoy está preocupada. Segundo, dice pestes. Las enfermedades más grandes se han analizado en esta época. Hubo una por ahí que se llamaba ébola, que mataba a las personas al instante. Eso aconteció en África. Enfermedades letales. Hambres en diferentes partes del mundo. Le voy a hablar de un país llamado Venezuela, un país rico. Rico en economía. Rico en petróleo. Rico en oro. Rico en bauxita. Si usted habla de Venezuela, usted habla de un país rico. Y la gente en el mundo hoy en día dice, ¿cómo un país rico cae en la situación en que hoy está? Que da pena. Yo soy venezolano. Yo a veces tengo que salir a la calle y cuando salgo a la calle veo niños comiendo en la basura. Yo he hecho giras por los Estados Unidos de 21 días, de un mes, para llevar comida a Venezuela y poder bendecir a otras personas. Ahí están los videos en YouTube, en internet. Ahí tengo algunos conmigo. Donde me ha tocado ir a diferentes lugares. El año pasado llevamos comida para repartirle a muchas personas. Y yo a veces me pregunto, ¿cómo un país tan rico cae en las circunstancias que vive? No solamente eso, África hace muchos años está viviendo por una etapa difícil, donde se ve hambre, escasez. Por eso yo soy de los que digo que cada país tiene su conflicto, tiene su etapa. Aquí en los Estados Unidos usted no ve a la gente pasando hambre, pero ve a la gente deprimida. Ve a la gente pasando por soledad. Ve a la gente que no sabe qué hacer, con un conflicto espiritual. Note, terremotos en diferentes partes del mundo. México, hace algunos meses atrás, tuvo un terremoto a 8.4 grados a la escala de Richter. Segundo, a 7.1 grados a la escala de Richter. Miles de personas perdieron la vida. Pues ahí estuvo María y José. El huracán Irma. Muchas islas del Caribe quedaron devastadas. Puerto Rico
todavía sufre la embestida de uno de esos huracanes. Allá lo que me impactó, República Dominicana. Y me impactó, ¿por qué? Porque yo siempre veía a Puerto Rico en esto. Cada vez que venía un terremoto, siempre salía Rasky, salía Gigi Ávila, los hermanos Jiménez. Hombres de Dios salían al malecón a hacer clamores. ¿Y qué hacían los terremotos? Se desviaban. Yo soy de los que creo que el mundo le ha dado la espalda a Dios. Países que proclamaban el Evangelio. Si yo te hablo de Venezuela, te hablo de personas que salían a las calles proclamando el Evangelio. Le han dado la espalda a Dios. ¿Y quién ha entrado? La brujería, la hechicería, la santería. Y pareciera que tienen que venir momentos difíciles para que la gente se acuerde de Dios, pastor. Hello. Yo vengo a hablarle a alguien hoy. No te ven esto, no vamos tan lejos, vamos a la vida actual. Cuando nosotros estamos viviendo tiempos de gloria, tiempos de bendición, nosotros alabamos a Dios, pero a veces como que nos olvidamos de Dios, nos sentimos tan cómodos que en el momento cuando llegamos a los Estados Unidos, llegamos clamando y orando para que Dios haga un milagro. Pero después que estamos cómodos, nos olvidamos de tal manera que decimos, voy el domingo a la iglesia si me queda tiempo. Cuando llegamos como teníamos necesidad, nosotros decíamos, pastor, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde voy? No, anda Patterson allí. Usted buscaba comida, buscaba cosas para ir y repartirle a los que estaban en las calles, tocaba la puerta de la gente, repartía tratados. Pero en el momento en que usted empezó a sentirse cómodo, se le olvidó lo que tenía que hacer. Ya conmigo, ay, ay, ay. Es más, nos convertimos en domingueros. Pastor, yo me voy, esta gente se molestó, se puso bravo, yo me voy, siga usted. Parece mentira, pero es una realidad. Pero hemos estado viviendo esa etapa. Hoy en día, usted ve al mundo en las redes sociales y todo el mundo está diciendo, estamos viviendo tiempos difíciles, momentos difíciles. Miren, yo he predicado muchos cultos de misiones, muchas actividades de misiones, donde mucha gente quiere ir a las naciones, donde mucha gente quiere ir a los países. Es como aquel hombre que una oportunidad oraba a Dios y le decía, Señor, llévame a los países, llévame a las naciones. Y oraba todos los días y le decía, Señor, llévame a las naciones. Y él vivía en un edificio. Y Dios le dijo, toca la puerta de tu vecino. Toca la puerta del que está abajo. En el edificio vivían puertorriqueños, americanos, brasileños, argentinos. Y le dijo, yo te traje este edificio para que le prediques a las naciones. El pastor no sabía, yo creo que él estaba ya dirigido por el Espíritu, porque él no sabía lo que yo iba a hablar hoy. Porque a veces nosotros queremos ir a los lugares, pero queremos ir realmente a pasear. Le voy a hablar de una experiencia. Yo estuve hace pocos días en España. España, usted, mire, yo voy a Europa y cuando voy a Europa yo digo, wow, la arquitectura, el país, los lugares, sitios bonitos, pero no he podido ir a Europa a disfrutar. El año pasado estuve en España y me llamó uno de nuestros misioneros en la ciudad de Jaén. Me dijo, William, necesito que nos ayudes. Predícanos una campaña aquí en Jaén. Ven. Yo le digo, yo voy, Daniel. Se llama Daniel Sandoval, uno de nuestros misioneros en España. Me dijo, no, yo voy, Daniel. Me dice, William, no tengo ofrenda. Le digo, no te preocupes. Me dice, pero te puedo dar la comida y te puedo dar el hospedaje, para allá voy. El Evangelio, escúchame bien, esto es para compartirlo con la gente, es para compartirlo con las personas. Amén. El Evangelio no es para que se quede solamente en mi corazón, para decir gloria a Dios y aleluya. Porque hay gente que a veces piensa,
Ah, no, voy a orar para que Dios se glorifique en las misiones. Pero usted tiene que orar para que Dios levante gente y vaya. Usted tiene que orar para que haya gente que bendiga a esa gente. Bendito sea la gloria del Señor. Usted tiene que orar para que Dios haga la labor y la obra que tiene que hacer. Pero usted dentro del cuerpo de Cristo es importante. De tal manera que hoy en día la gente se está acordando de Mateo capítulo 24. Y cada vez que hay alguno de estos acontecimientos, ¿qué pasa, pastor? Se levantan clamores. Hoy Puerto Rico está clamando, hoy Venezuela está clamando, hoy Argentina está clamando, hoy Colombia está clamando, hoy El Salvador está clamando. La mayoría de la gente dice, hay que clamar a Dios. ¿Y usted sabe de qué se acuerda la mayoría de la gente? De Segunda de Crónicas 7:14. No por lo que dice al principio, sino por lo que dice al final. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y cuando dice sanaré su tierra, ¿qué es lo que se le mete aquí? El país. Es más, yo estaba en un clamor y yo veía que la mayoría de nosotros los pastores nos acordábamos de 2 de Crónicas 7:14. Yo digo, oye, ¿pero qué tiene? Y empecé a investigar. Y este mensaje no me lo dio Dios en Venezuela, me lo dio aquí mientras estaba viendo Univisión. Y me dijo, este es el mensaje que quiero yo que lleves a los Estados Unidos. Porque la gente hoy está cómoda en lo que tiene. Y se le ha olvidado lo que me pedía hace años atrás. O sea, la gente hoy se acuerda de 2 de Crónicas 7:14, pero no lee el principio, el versículo 11. Si quieres buscar ahí el versículo 11, 2 minutos, yo quiero que compartas conmigo hoy. Mira lo que dice el versículo 11. Yo quiero que usted comparte conmigo y dice, terminó pues Salomón ¿qué? Hello. Voy, ¿terminó Salomón qué? ¿Qué terminó Salomón? Pastor, la gente se nos fue. Yo veía mucha gente aquí, pero la gente se nos volvió a ir. Voy. ¿Terminó Salomón qué? ¿Qué terminó Salomón? Terminó la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. ¿Qué fue lo que terminó Salomón? Vea, Dios le dijo a David, tú no vas a construir templo para mí, porque tú has derramado ¿qué? Mucha sangre. ¿Quién la va a derramar? ¿Quién es? Tus generaciones, tus hijos. Y aquí hay una palabra profética que se cumple en ¿quién? En Salomón. ¿Y qué hizo Salomón? Terminarle la casa ¿a quién? Y por consiguiente, ¿qué hizo Dios? Dice la Escritura, lo prosperó. ¿Hay alguien que tenga alguna llave aquí? Levante la llave. Si alguien tiene una llave, levante su llave allí. Esa es la llave de tu carro y de tu casa. Pastor, abra su carro. Abra su carro con esta llave. Présteme la suya. Siervo, abre el carro tuyo con esta llave. ¿Será que puedes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede abrir el carro del pastor si él tiene una llave de carro? Hello. ¿Sabes que hay gente que quiere abrir la misma puerta con la misma llave? Y no todas las llaves pueden abrir las mismas puertas. Yo para entrar por la parte del frente del templo necesito la llave del frente. Para entrar por este lado necesito otra llave. Para entrar por la parte de atrás necesito otra llave. Para entrar a las oficinas necesito otra llave. Y para entrar a la casa del pastor necesito otra llave. Quiere decir que necesito llaves distintas, ¿sí o no? Hay gente que quiere prosperar pero no usa la llave que tiene que usar.
Mira, usted puede venir a clamar a Dios, Señor, bendíceme, prospérame. Pero si no diezma y ofrenda, Dios no lo va a bendecir. Hello. Hay gente que a veces dice, Señor, bendice mi matrimonio. Y no se da cuenta que en la Escritura están las llaves que ellos necesitan para bendecir a sus hijos. Está la puerta, están las llaves que necesitan para prosperar. En la Escritura está la llave que ellos necesitan para bendecir a sus hijos. ¿Sabe cuál es el problema? Que la mayoría de la gente no lee la Biblia. Por eso no interpretan los códigos que están aquí. Hello. Aló. En la Escritura están todos los códigos que yo necesito. Note bien esto. ¿Qué hizo Dios con Salomón? Lo prosperó. Una, porque le fue obediente a Dios. De tal manera que la Escritura dice en el versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído ¿qué? ¿Qué oyó Dios? Dice, y he elegido este lugar por casa de sacrificio. ¿Qué lugar? El templo, la casa de Jehová, la iglesia. Vea lo que dice el versículo 13, dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo. Note bien esto, yo soy de los que creo que hay gente que Dios no escucha. Si yo cerrare los cerrojos. Por eso es que a veces la mayoría de nosotros vivimos de imagen. Porque soy el líder, porque soy la persona, pero a veces cuando nos arrodillamos no duramos ni 5 minutos porque sentimos que la oración no pasa ni del techo. Porque venimos con conflictos de la casa, porque venimos con conflictos del hogar, porque estamos pasando por un momento difícil. Y nos encontramos como Jesús cuando tenía hambre. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Una higuera. ¿Y la higuera cómo estaba? Dice que estaba frondosa, estaba como nosotros, bien bonita. Pero cuando Jesús se le acercó, ¿qué aconteció? No había frutos, no había higos. Aunque la Escritura dice que no era tiempo de higos. Ahora pregunto yo, ¿será que Jesús no sabía que no era tiempo de higos? Jesús lo sabía. El problema es que Jesús andaba ¿con quién? Con sus discípulos. Y algo tenía que Jesús enseñarle a sus discípulos. Por eso es que cuando Jesús maldice la higuera, los discípulos dicen, Señor, en tu palabra. Porque se dieron cuenta que la palabra tenía ¿qué? Poder. Hello. Yo vengo a hablarle a alguien hoy. Mire, yo cuando voy a un lugar, yo cuando estoy en la iglesia y tengo un predicador, tengo un pastor, y yo necesito que alguien ore por mí. A mí no me importa si estoy el más bonito, soy el pastor de la iglesia. Cuando Dios habla a mi espíritu, yo soy el primero que paso al altar. ¿Sabe por qué? Porque tengo que aprender a quitarme el saco, porque tengo que aprender a humillarme delante del Señor, porque no puedo vivir de apariencia, tengo que vivir en la presencia del Dios Todopoderoso, porque necesito un milagro, necesito que Dios opere, necesito que Dios obre. El evangelio no tiene que ver con apariencia, el evangelio tiene que ver con espíritu y verdad. Hello, repito, por eso yo soy de los que creo que hay gente que Dios no escucha. Mentira, ¿cómo es eso, pastor? Deme Biblia. Le voy a dar Biblia. La Escritura no dice, ¿he oído qué? ¿A quién le dijo Dios eso? Voy a utilizar un poquito de teología especulativa. Note bien esto. Dios le dijo a Salomón, yo he oído oración. Pero la oración de esa gente que está allá adentro, en el templo, yo no la estoy escuchando. Y es más, para certificar le dice, y elegí ese lugar por casa de sacrificio. ¿Qué lugar? El templo. Por eso es que Dios le dice a Salomón, si yo cerrare los cerrojos. Pero como Dios no quería cerrar los cerrojos, Dios quería edificar el cuerpo, la iglesia. Ahí es donde Dios le dice en el versículo 14, le dice, dile a esa gente allá adentro en el templo, que si se humillare, ¿qué?
de Dios? El que le conoce. El que no le conoce, ¿cómo va a invocar si no le conoce? Hello. Hello. ¿Habrá alguien hoy aquí? Por eso es que la Escritura dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Porque están invocando mi nombre. Mira, escúchame bien esto. Cuando yo necesito un milagro, yo corro a buscar mi milagro. Cuando yo necesito que Dios opere en mi familia, yo corro a buscar la oración. ¿Por qué? Porque necesito que Dios opere en mi vida. La mayoría de la gente necesita una oración y a veces no pasa porque dice: ay, es que siempre son los mismos. A mí qué me importa, yo lo que necesito es que Dios opere. Note bien esto. Yo conozco un hombre de mucha influencia en Venezuela que es como mi papá, el reverendo José Vergara. Él una vez se le cerró un párpado completo. Los médicos le dijeron: ya se te murió la parte del párpado y te vas a quedar así toda la vida. Y cuando él llegaba a la iglesia que yo pastoreo, él llegaba y le decía a los niños: ora por mí, y ora por mí, y ora por mí. Y yo decía: ¿y este está loco? ¿Qué le pasa? Y me le acerqué, porque le decía: Vergara, ¿por qué tú le dices a los niños que oren por ti? Me dice: porque yo no sé a cuál de Dios, a cuál de ellos Dios puede usar para que opere un milagro en mi vida. Y me enseñó algo: el que necesita soy yo. Si yo necesito que Dios opere, en otras palabras, hay alguien que Dios va a escuchar para que tu milagro acontezca. Por eso es que Dios le dijo a Salomón: yo necesito que tú seas mi voz. Yo necesito que tú seas el profeta que Dios voy a levantar en este lugar. Le dijo a Salomón: dile a la gente que está allá adentro en el templo que si se humillare sobre el cual mi nombre, porque están invocando mi nombre, y oraren. Si usted busca allí, la palabra orar en ese lugar significa persistir. Hay gente que se arrodilla 5 minutos porque no sabe persistir, porque el problema es tan grande en su vida que sabe que ni Dios lo escucha. De tal manera que a veces, como se viste bien bonito, como es uno de los líderes de la iglesia, le da pena que oren por él. A ese líder hay que ponerlo en disciplina, más bien. Porque tiene que aprender a humillarse delante de Dios. Hello. Mire, si la iglesia entendiera que la humillación trae poder, que la humillación trae sabiduría, que la humillación trae presencia, si la gente entendiera que la humillación trae las respuestas que yo necesito, si la gente entendiera que la humillación trae la presencia de Dios, y donde está la presencia de Dios hay restauración, donde está la presencia de Dios hay solución, donde está la presencia de Dios hay milagros, donde está la presencia de Dios hay poder de Jesús. Y oraren. Y se convirtieron ¿de qué? En otras palabras, pastor, hay gente en la iglesia que está mal. Gloria a Jesús. Que aunque usted lo ve bien bonito, así como yo, por dentro están diciendo: necesito tu auxilio, necesito tu socorro, necesito que tú operes, necesito que tú hagas algo, Dios. Pero cuando Dios habla, tú no quieres actuar. Por eso es que vives en la misma condición durante todo ese tiempo. Porque ¿qué quiere Dios? Que cambies. Por eso es que dice: y se convirtieron de sus malos. Y ahí es donde dice Dios: entonces yo iré desde los cielos, perdonaré ¿qué? Los pecados de la nación. Dice: perdonaré ¿qué? Sus pecados. Y sanaré ¿qué? ¿Qué tierra? Mi tierra, mi corazón, mi vida. ¿Qué es lo que
que Dios quiere sanar? Mi corazón, mi vida, mi alma, mi espíritu. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Restaurar tu vida. ¿Para qué? Para restaurar a tus hijos. ¿Para qué? Para restaurar a tus vecinos. ¿Para qué? Para restaurar por ende la ciudad, el país, la nación. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo? Dios quiere que la gente vuelva a la comunión con Dios. De tal manera que Santiago nos dice, acercaos a Dios. ¿Qué nos dice Santiago? Santiago nos dice, acercaos. ¿Qué pasa cuando tú te acercas a Dios? Nota bien esto. Si yo me acerco a Dios, la respuesta que yo necesito viene en camino. Si yo me acerco a Dios, el milagro que yo necesito viene en camino. Si yo me acerco a Dios, lo que está alrededor de mí, que necesita ser purificado por Dios, Dios lo purifica. Si yo me acerco a Dios, Dios restaura, Dios transforma, Dios cambia, Dios hace lo que tiene que hacer. Pero ¿qué necesito yo? Acercarme a Dios. Por eso es que Santiago dice, acercaos a Dios. ¿Qué pasa cuando tú te acercas a Dios? Por eso me gustaba la expresión del joven que está aquí, Joel. Cuando dijeron, y yo sé que los hermanos se preocupan, dice, Joel. Y Joel dice, yo soy de aquí. Yo creo en eso. Una, porque Él lo está declarando. Dos, porque Él se siente de aquí. Tres, porque Él ya fue transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué necesita? Dar un cambio. Él sabe, Él mismo sabe que no es fácil, pero está intentándolo. Él sabe que está en el camino. Bendito sea la gloria del Señor. Y Él sabe que Dios va a operar. Wow. ¿Qué pasa cuando tú te acercas a Dios? ¿Qué pasa cuando tú te acercas a Dios? Dice la Escritura, Él se acerca a ti. Quiero darte una palabra. Yo sé que has estado pasando por momentos difíciles. Y Dios me ministraba en mi espíritu anoche y me decía, dile a ella que en medio de las situaciones difíciles que ella ha estado viviendo, necesita acercarse a mí. Porque yo tengo el milagro que tú necesitas. Yo vengo a hablarle a alguien, ponte de pie, mira, cabeza, quiero orar por ti. Yo sé que ella está siendo quebrantada, no por el predicador, por el Espíritu Santo. Porque lo que ella está viviendo no es fácil. Lo que ella está viviendo es difícil, pero ¿qué necesita? Gente en quien apoyarse. ¿Qué necesita? Gente que ore por ella. ¿Qué necesita? Gente que esté con ella. Ponte detrás de ella. Ven, ponte detrás de ella. La situación que tú estás viviendo es difícil, pero Dios está aquí. Recibe hoy esa restauración. Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela. Escucha esto, Dios lo va a hacer. Y quiere hacerlo en tu vida. Y tú sabes que no te ha sido fácil. Oh, Espíritu Santo. Tú sabes que no te ha sido fácil, pero Dios te dice hoy, en mis manos puedes hacer cualquier cosa. Oh, Espíritu Santo, fluye sobre esta mujer, Dios. Siento tu presencia en este lugar, siento tu presencia. Hay un poder de milagros aquí, hay un poder de milagros en este lugar.
presencia especial sobre este lugar, hay una presencia especial sobre esta casa. Hay la presencia del Espíritu Santo sobre este lugar. Siento el poder de Dios, siento la manifestación del Espíritu Santo, siento que Dios está obrando milagros hoy, siento que Dios está derramándose hoy, siento que la presencia del Espíritu Santo está aquí, siento que el poder del Espíritu Santo está obrando, se está derramando, está corriendo como río, siento que el poder de Dios se derrama de una manera especial, siento la presencia de Dios sobre esta casa. Para ti y para tu familia. Lo verás con tus propios ojos, te dice el Señor esta tarde. Recibe hoy tu milagro, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, recibe tu milagro hoy, recíbelo. Que Dios te llamó. Y aunque el camino no ha sido fácil, Dios te dice hoy, en medio de esta etapa, yo soy quien abro puertas y cierro puertas. Y si te puse en este lugar, es porque sé que tú lo puedes lograr. Oh Espíritu Santo, como río. Sopla Espíritu Santo, Señor, sopla tu presencia sobre este lugar. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Yo quiero ministrar hoy, yo quiero terminar ministrando. Siento la presencia del Espíritu Santo. Siento la presencia de Dios sobre este lugar. Siento la presencia de Dios. Siento que nos va a invadir la presencia del Espíritu Santo. Hay gente que va a hablar lenguas espirituales. Hay gente que va a sentir que hay un milagro poderoso aconteciendo en su vida. Hay gente que va a sentir la presencia de Dios sobre su vida. Hay gente que va a sentir que Dios se está glorificando en él. Deme 5 minutos más, siéntese, 5 minutos. Quiero contar esto. Les comentaba al principio del mensaje que yo vivo en una comunidad bien difícil en Venezuela. Hace pocos días mi esposa me llama y me dice: William, tenemos que mudarnos. Fueron las palabras de ella. Yo estaba aquí en Estados Unidos, eso fue hace un mes y algunos días atrás. Me dice: tenemos que mudarnos. Yo le digo: ¿por qué? Me dice: porque enfrente de la casa, por la situación del país, se metieron en la casa de la abogada y le llevaron todo. Televisores, juegos de comedores, todo lo que tenía, la mudaron. Y cuando me levanté por la mañana, uno de mis familiares me dijo: tienes que irte porque vienen por ti. Y yo estaba en Estados Unidos, yo me sentí un poquito triste, pastor. Porque yo sé que mudarse simbolizaba un gran esfuerzo. Yo no estaba allá, yo estaba en Estados Unidos. Por eso una cosa es hablar teoría y otra cosa es vivir bajo la fe en la cual te toca vivir. Recuerdo que me llamó el pastor Rey Hermoso para que fuera a predicar un día martes, porque había predicado un domingo de gloria,
Me dijo, no, tienes que venir el martes. Pero ese martes yo me levanté por la mañana un poquito preocupado porque tenía que mudarme. Y mi esposa me había dicho, mira, cuesta tanto, para no hablar de números. Y hay que mudarse. Y yo le digo, en fe, me tocó decirle fue, anda, busca, que Dios nos va a proveer. Dios va a obrar. Por eso le decía al principio que conozco el lenguaje de fe. Hello. Porque es fácil, note bien esto, es fácil decir, yo tengo fe para comprar el carro, para ir al dealer y comprar un carro, porque usted sabe que tiene buen crédito y tiene dinero en el banco. Pero cuando no hay dinero en el banco y la situación está difícil en el país, usted dice, oye, mudarse es un reto. O sea, ya no le queda a uno hacer las cosas, sino esperar en Dios para que Dios haga lo que tiene que hacer. Ese día martes me levanté y le digo, Rey, salgo temprano, manda a alguien a buscarme a Manhattan. Él me mandó con alguien, me buscó y cuando me buscó, yo estaba un poquito triste, pero me arrodillé a orar. Le dije, Señor, tú conoces mi necesidad, tú conoces mi angustia por la situación que estoy pasando, obra en mi vida. Y en ese momento, me pasan a predico, porque hay algo que yo tengo, que cuando yo estoy predicando a mí no me importa si hay 1, si hay 1000 o si hay 20,000 en un estadio. Yo predico como que estoy en el mejor lugar de mi vida. Si estoy en una célula le predico a 5, a 10 como si estuviera predicando hoy aquí en este servicio. Porque eso lo aprendí porque yo estoy ministrando al Rey. Y yo estoy ministrando de la esencia que está en mí. Por eso entiendo cuando el pastor le dice a la iglesia, yo sé cuando usted puede echar hacia adelante. Porque hay gente que a veces dice, yo tengo ministerio, pero cuando le toca ir a visitar a un enfermo no lo visita. Gloria a Dios. Yo quiero ir a hacer visiones a España, pero no quiero ir a visitar al español que vive en la esquina. Gloria a Dios. Hello. Y en aquel momento, aunque estaba triste, me paré a predicar, hermano, y prediqué tremendo mensaje. Fue una gloria que se derramó ese martes y de repente el pastor se emocionó un poquito y le dijo a la iglesia, hermano, si alguien quiere bendecir a William, bendígalo. Él no sabía la necesidad, pero nadie se levantó. Yo me senté y nadie se levantó. Y yo me quedé ahí tranquilito. Cuando me quedé tranquilito, al rato, una muchacha corriendo con su esposo llegaron a donde yo estaba y me decía, pastor, cuando usted predicó aquí el domingo, Dios ministró a mi corazón y me dijo que le diera una ofrenda. Y yo pelé los ojos. Me dice, y como no se la di ese domingo, cuando venía en camino, Dios me ministró y me dijo que le diera el doble. No voy a hablar de números para que usted no se sorprenda, pero fue sorprendente. Escúchame bien, la muchacha saca un sobre y dice, bendiga esta ofrenda. Yo bendigo la ofrenda y me la meto en el saco. Y le voy a confesar un pecado. El pastor manda a uno de los discípulos que me lleve a comer y cuando me llevan a comer, yo estaba pendiente de la ofrenda que estaba en el saco. Y me fui al baño. Y cuando me fui al baño, abro la ofrenda y había más de la mitad de lo que yo necesitaba. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que cuando tenemos una necesidad, al primero que buscamos es a los hombres. Porque nosotros pensamos que los hombres pueden solucionar nuestros problemas. Esa muchacha llegó corriendo, quizás yo me hubiese ido y nunca hubiese llegado y se hubiese quedado con la ofrenda en la mano. Pero como Dios es tan bueno, Dios llega a tiempo. Bendito sea la gloria del Señor. Escúchame bien esto. Yo no sé la necesidad que tú tengas esta tarde en este lugar. No sé si estás enfermo. No sé si necesitas un milagro financiero. No sé si necesitas que Dios cambie a tus hijos. No sé si necesitas que Dios restaure tu matrimonio. Pero yo vengo a darte una palabra el día de hoy. Dios está aquí en este lugar. Y ese Dios que yo tengo, que tú quieres, puede solucionar tu circunstancia. Ese Dios que tú tienes está aquí esta tarde. Para hacer lo que tú ves imposible. Para glorificarse donde tú no te puedes glorificar.
Ponte de pie. Por eso yo soy de los que creo que la iglesia tiene que acercarse a Dios. La iglesia tiene que volver al altar, tiene que volver a la comunión con Dios. Por eso yo soy de los que creo que la iglesia tiene que entender que es Dios quien hace milagros. Que Dios quien puede solucionar las circunstancias. Que Dios quien puede cambiar a tu hijo. Que Dios quien puede transformar. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Acercarme a Dios. Dios ministra mi espíritu. Hay gente esta tarde en este lugar con problemas emocionales difíciles. Pero Dios te dice esta noche o esta tarde, yo tengo tu milagro. Concluyo con esto. Si Dios le ha hablado, si Dios ha hablado a su vida y usted necesita que ore por usted, no importa que el lugar sea pequeño, quítame ese lugar, corra al altar, que quiero dar por ti. Corre al altar que quiero dar por ti. Fluye, Dios, fluye como ríos esta tarde, fluye. Derrama tu presencia, Dios, sobre este lugar, tu presencia. Llena, Jesús. Llena, Dios, llena. Llena con tu presencia, Espíritu Santo, llénala. Llénala, Jesús, con tu presencia, llénala. Llénala con tu presencia, Espíritu